Hola, somos el grupo 2 de la sección C de odontología y a continuación les presentaremos el síndrome de Turner. Los miembros del equipo son Jacqueline Vicente, Jennifer Carrera, Amsi Pérez, Ricardo Contreras y José Guzmán. Contenido: introducción, etiología, cuadro clínico, diagnóstico, pronóstico, epidemiología y referencias. Introducción. El síndrome de Turner es un trastorno que afecta solamente a las personas del sexo femenino. Se produce cuando falta un cromosoma X de forma total o parcial. Se caracteriza por presentar de manera invariable talla baja, acompañada de disgenesia gonadal y usualmente estigmas somáticos típicos. En él se encuentran malformaciones orgánicas y enfermedades asociadas, con mayor frecuencia que en la población general. Etiología. Las mujeres heredan un cromosoma X de cada progenitor. Si una mujer tiene síndrome de Turner, le falta una copia del cromosoma X o parte de este, o hubo un cambio en dicho cromosoma. Las alteraciones genéticas del síndrome de Turner puede ser una de las siguientes: unicromosoma X, mosaicismo, isocromosoma, cromosoma en anillo o delecciones. Las más comunes son unicromosoma X, la ausencia completa de un cromosoma X que generalmente ocurre debido a un error en el espermatozoide del padre o en el óvulo de la madre. Esto ocasiona que cada célula del cuerpo tenga un solo cromosoma X. Mosaicismo. En algunos casos se produce un error en la división celular durante las etapas iniciales del desarrollo fetal. Esto provoca que algunas células del cuerpo tengan dos copias completas del cromosoma. Otras células tienen una sola copia del cromosoma X. Por lo general, el síndrome de Turner no es hereditario. La causa exacta del síndrome de Turner no está clara. Hasta ahora hay dos teorías: la teoría del meiosis y la mitosis. La teoría de la meiosis establece que durante la formación de óvulos o espermatozoides, algunos de ellos pueden haber cometido errores y no portar cromosomas X. Si el óvulo o espermatozoide sufre esta pérdida cromosomática, el individuo resultante presentará el síndrome de Turner. La teoría de la mitosis. Se afirma que la pérdida de uno de los cromosomas no ocurre en los gametos, sino en la primera etapa del desarrollo embrionario. Esto puede explicar el fenómeno del mosaico en muchos de estos pacientes. En otras palabras, hay células con diferente herencia y contenido cromosómico en un mismo individuo. Su población celular tiene un solo cromosoma X, mientras que la población celular tiene solo dos. Cuadro clínico. La enfermedad y sus síntomas. La causa del síndrome de Turner es una analogía genética común que ocurre cuando las niñas heredan solo un cromosoma X o parte de él, en vez de heredar dos cromosomas completos. Como pueden ver en la imagen, se puede representar que las niñas deberían de tener dos
cromosomas X. En estas células normales con 46 cromosomas. Y del lado derecho están las células con solo un cromosoma. Son las células afectadas, pues prácticamente sin cromosomas. Los signos del síndrome de Turner serían orejas de implantación baja, mandíbula estrecha, cuello ancho y corto, hipotiroidismo, problemas cardíacos, tórax ancho, manos y pies hinchadas, abundantes lunares, problemas en el sistema linfático, ausencia de menstruación e infertilidad. Como podemos observar en el ejemplo, es de cuello ancho y corto, la mandíbula un poco estrecha, orejas de implantación baja. Gracias. Este es un claro ejemplo del síndrome de Turner. Para el tratamiento para el síndrome de Turner, debemos saber perfectamente que no existe una cura, ni tampoco puede llevar a prevenirse debido a que es hereditario. Son pocas las personas que llegan a tener este síndrome, ya que se hereda de sus familiares, puede ser padres, abuelos, nunca se sabe, pero algunos tratamientos que existen para atenuar sus características, entre ellos están inyecciones diarias de somatotrofina, terapia de estrógenos y cirugía de extensión ósea. Estos son algunos ejemplos del síndrome de Turner. Entre ellos está Linda Hunt, es una célebre actriz estadounidense ganadora de un Oscar. Y esto sería el cuadro clínico. El diagnóstico. Para diagnosticar si una persona corre el riesgo de tener el síndrome de Turner, necesitamos el diagnóstico de un médico. Si según los signos y síntomas que tenga el paciente, un médico sospecha que puede tener el síndrome de Turner, este puede realizar pruebas en laboratorios para analizar los cromosomas del paciente. Este diagnóstico médico se lleva a través de un análisis de cromosomas, el cual determina si falta un cromosoma X o si hay un cambio en uno de los cromosomas. En este examen en el que se realiza se puede llevar a cabo en cualquier fluido como sangre, orina, saliva o pelo del paciente si es que el paciente ya nació. Para tener un diagnóstico médico es necesario que el médico distinga los signos y síntomas del síndrome de Turner entre los demás trastornos que puede llevar las personas, ¿verdad? Es importante obtener un diagnóstico rápido y preciso, como la detección de atención médica adecuada, ya que esto ayudará a que el paciente tenga un mejor desarrollo. Ya que se necesita un diagnóstico rápido, se puede hacer un diagnóstico prenatal. Este diagnóstico se realiza durante el desarrollo del feto, o sea, durante el embarazo. Los análisis prenatales de detección evalúan el ADN del bebé en la sangre de la madre, el cual pueden indicar un riesgo elevado a tener síndrome de Turner y mayormente son muy precisos, ¿verdad? En los procedimientos prenatales se necesita la sospecha del médico antes del nacimiento, el cual el médico nos transfiere a un especialista o genetista, el cual nos ayudará a hacer los procedimientos prenatales. Eh, para detectar el síndrome de Turner necesitamos dos procedimientos prenatales en el cual podemos elegir cuál de los dos nos parece más favorable. El primero es la muestra de vellosidades coriónicas. Este procedimiento implica la extracción de una pequeña parte de tejido de la placenta en desarrollo.
Las células de las vellosidades coriónicas se pueden enviar al laboratorio de genética para hacer estudios cromosómicos del feto. O también encontramos la amniocentesis. Es una prueba en la cual se extrae una muestra de líquido amniótico del útero. El bebé desprende células al líquido amniótico y ese líquido es el que se lleva al laboratorio de genética y es con el que se estudia los cromosomas del bebé en las células que presenta este líquido, ¿verdad? Entonces esas serían las dos formas en las que podemos diagnosticar si es que nuestro paciente, nuestro bebé, sufre un riesgo o si sufre. Pronóstico. El pronóstico en las personas con este síndrome generalmente es bueno. La esperanza de vida se puede mejorar. Es un poco menor de lo normal, pero se puede mejorar con el tratamiento de enfermedades crónicas asociadas como la obesidad y la hipertensión. El tiempo de vida de estas personas con este síndrome es más corta que en la población en general, aproximadamente en 10 años, pero puede mejorarse, como ya lo había mencionado, con un diagnóstico y atención médica multidisciplinaria. También es importante que realicemos una detección temprana del síndrome para dar un tratamiento adecuado, basado principalmente en el reemplazo de la hormona de crecimiento. Los chequeos regulares han mostrado mejoras en calidad y la duración de vida en las mujeres con este síndrome. Creo que una de mis compañeras se los ha mencionado, que este síndrome se da más en mujeres y niñas. Además, mientras que casi todas las mujeres son infértiles, los embarazos con óvulos de donantes y con la tecnología de reproducción asistida sí es posible. Con relación a la estatura, aunque se haga el tratamiento con hormona de crecimiento, las mujeres afectadas son más bajas que la población. Esta alteración se caracteriza por talla baja, falta de menstruación, múltiples lunares, problemas en los ojos, paladar alto, etc. Las niñas y mujeres con este síndrome también pueden presentar alteraciones congénitas del corazón, del riñón, riesgo de tener presión alta, infecciones frecuentes del oído con la consecuencia pérdida de audición, diabetes, sobrepeso y osteoporosis. Yo les hablaré sobre lo que es la epidemiología del síndrome de Turner. Pero antes les diré qué es una monosomía. Una monosomía es la ausencia de un cromosoma X, que generalmente se sucede por un error en el espermatozoide del padre o en el óvulo de la madre. En algunos casos sí hay dos cromosomas, pero uno de estos dos cromosomas está incompleto. Entonces a eso también se le puede llegar a conocer como monosomía. Ahora sí, hablemos del síndrome de Turner. El síndrome de Turner es una afección de origen genético que solo llega a afectar a las mujeres. El síndrome de Turner, o también conocido como disnigencia gonadal, fue descrito en 1938 y se produce por una alteración cromosómica en el que se pierde un cromosoma Y o X o parte de dicho cromosoma y llega a afectar el fenotipo femenino. Cerca del 1% de las concepciones presentan una monosomía X. De estas concepciones, algunas terminan en abortos espontáneos durante el primer trimestre de embarazo. ¿Cuántas personas lo padecen? Aproximadamente 1 de cada 2.500 niñas llegan a ser afectadas por el síndrome de Turner en el mundo entero. Este trastorno afecta a todas las razas y regiones por el mundo igual. Hasta la fecha no existen riesgos ambientales conocidos por el síndrome de Turner. Además, los padres que han tenido hijos que no hayan sido afectados pueden llegar a tener una hija que llega a ser afectada por este síndrome mucho más tarde. Alrededor del 50% de las niñas afectadas tienen un cariotipo 45X. Alrededor del 80% han perdido el cromosoma Y o X paterno. La mayor parte del otro 50% mencionado anteriormente corresponde a mosaicos. En las niñas con mosaicos, el fenotipo puede variar de un síndrome Turner tipo o uno normal. En ocasiones, las niñas afectadas tienen un cromosoma X normal y un cromosoma
X que ha formado un cromosoma anular. Algunas niñas afectadas tienen cromosoma X normal y un isocromosoma de brazo largo formado por la pérdida de 2 brazos cortos. La formación de cromosoma compuesto por los 2 brazos largos del cromosoma, estas niñas tienden a tener muchas características fenotípicas del síndrome de Turner. Por consiguiente, la elección del brazo corto del cromosoma X parece desempeñar un papel importante en la determinación del fenotipo típico. El mejor método para estudiar el perfil de crecimiento de una población determinada es el seguimiento prospectivo de un grupo representativo. Pero en el síndrome de Turner esto no viene siendo muy factible, ya que pocas niñas son diagnosticadas al nacer o en sus primeros años de vida por este síndrome. Pero tampoco es fácil establecer un patrón de crecimiento representativo con los pacientes del síndrome de Turner sin intervención hormonal. En la actualidad, todos los pacientes reciben sustitución estrogénica para inducir pubertad y en países mucho más desarrollados reciben además hormonas de crecimiento. Gracias.